El pasado 17 de mayo se celebró la Festa del Gat en la vila, como cada tercer jueves de mayo. La Festa del Gat es un día donde tiene cabida el deporte, la música en directo, la comida de todas partes del planeta y una oportunidad única para conocer gente nueva. Una vez montado el escenario y los stands, la gente empezó a llegar para apuntarse a los torneos de deportes y preparar la comida de la Jornada Gastronómica Internacional. Este año, en la Jornada Gastronómica Internacional, representantes de Brasil, Canarias, Francia, Mallorca, Andorra, Italia o Cataluña se animaron a vender productos de su tierra a precio económico. Pues ahora estamos aquí en el sexto certamen gastronómico del Día del Gato de la Vila. Nosotros con unos compañeros representamos a la comunidad canaria, a traer los productos típicos de nuestra tierra. Y nada, pues tenemos los típicos que todo el mundo conoce, las papas con mojo, patatas con mojo, pues nada, picantitas. Y un plato que también gusta mucho a la gente es el almogrote, que es una especie así como de... con pan se lo ponemos y es queso con picante y pues eso se vende mucho, la verdad. También tenemos lo que llamamos pella de gofio, el gofio que es típico de allí, que es trigo y tal, se muele, se tuesta y después se moja con agua, miel y almendras y tal, y queda como una especie de entrante súper rico, un poquito pastoso, pero con un poquito de leche queda perfecto. Y aquellos vilatanos que quisieron sacarse unos euros pero que no tenían habilidades culinarias, optaron por vender libros y ropa en el mercadillo de segunda mano en la hierba de enfrente del Frankfurt. Durante toda la tarde el campo de fútbol estuvo abierto para que pudiera jugar quien quisiera. Después se jugó la final de la Copa de la Vila, que terminó con una victoria del equipo con el nombre de Telaendiño. Además, a lo largo de la tarde se jugaron pequeños torneos de vóley y ping-pong. Actividades como la gincana o el paseo en bici no tuvieron tanto éxito como los deportes y se tuvieron que anular por falta de participantes. Durante toda la tarde no paró de sonar música en directo de conciertos de gente de la vila de géneros muy diversos, desde el hip hop hasta el metal más duro. En la llama, prenden las antorchas y ruegan paz en África. Es el falla, que rompe Gaia, haciéndoles pasillo vayan donde vayan. Cataluña se conecta a BCN y Lleida. Buena mierda en HD, en el sofá te infecta. Slow motion en high definition, que es el mínimo detalle lo que te hará distinto. Quebra la luz del sol muriendo. Tu retrato cambia, transcurren los años, pasa el tiempo. Un rack cavernoso soma en hojas de papel, enmarcado eternamente siempre en busca del placer. Pero la Festa del Gat se celebra en jueves y había gente que al día siguiente tenía que madrugar. A las 12 ya se había terminado la música y recogido los stands,
y para muchos la fiesta se trasladó a Mundo Caníbal, la famosa discoteca de Cerdeñola que había dispuesto autobuses gratuitos para los vilatanos.